Bueno, mis hermanos, y como saben, estamos en nuestra serie de teología para la iglesia, una serie que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, pues estamos viendo de manera introductoria muchos principios fundamentales de la teología sistemática que nos ayudan a tener perspectiva, nos ayudan a tener una visión más estructurada de cómo la palabra del Señor está diseñada con intención para enseñarnos, para equiparnos, para ser útiles para toda buena obra, como dice ella. Así que la mañana de hoy me toca el compromiso de compartir con ustedes de una manera introductoria, claro que sí, dos doctrinas que parecerían que son dos doctrinas separadas, pero que están ligadas de manera muy íntima una con la otra, y es el llamamiento eficaz y la regeneración. Entonces, ¿qué vamos a ver en este estudio de la mañana de hoy? Vamos a ver básicamente tres cosas, y ya sé que ustedes tienen en su mano el material poco más consolidado, pero vamos a ver tres cosas a la luz de este estudio sobre el llamamiento eficaz y la regeneración. Vamos a ver en primer lugar ¿qué? La definición del llamamiento eficaz. En segundo lugar, vamos a ver la definición del concepto de la regeneración. Y en tercer lugar, vamos a ver la aplicación para la vida del creyente. Como siempre hacemos la nota al margen, estos son estudios mucho más densos, con más contenido de información, pero lo traemos a la iglesia de manera resumida, consolidada, de forma que podamos sacar de ellos la sustancia más importante y que a la vez nos motive y nos incentive a luego de manera personal cada uno profundizar en estos estudios. Y habiendo dicho esto, queremos introducir este estudio del llamamiento eficaz y la regeneración haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado a usted mismo cómo pasó todo esto? ¿Cómo yo estaba antes de espalda a Dios? No tenía mi mirada puesta en Él. Algunos de nosotros ni nos interesaba. ¿Cuándo fue que mi mente cambió, mi entero ser? Dejó de pensar como pensaba y ahora amo a Cristo, veo el Evangelio, tengo deleite en Él. ¿Cuándo pasó eso y cómo fue? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Bueno, hay un autor cristiano, cantante, que en una de sus canciones tiene la siguiente frase, dice: he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Eso es Marco Vidal. He despertado en el redil. ¿Cómo pasó que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, de espalda a Dios, alejados de Él, sin ningún interés por Dios, nada de valor veíamos en Dios y en la persona de Cristo, y de repente estamos aquí por la gracia de Dios? ¿Cómo pasó? Bueno, como lo ilustra esa estrofita o esa frase de esa canción, hay algo que pasa en la vida de las personas cuando vienen al Evangelio. Hay algo que sucede, que acontece, que es trascendental, es totalmente transformador y que sin lugar a duda no solamente cambia nuestra manera de pensar, nuestro intelecto, cambia nuestro entero ser. Bueno, y a eso es lo que la teología sistemática, para que podamos entender desde una perspectiva, llamémosle, no solamente de educación, sino también para que podamos organizar nuestra mente. A eso es lo que le llama la doctrina del llamamiento eficaz, o como también es conocido, la gracia irresistible, y a la vez también la regeneración, que como dijimos están relacionadas, pero son dos eventos que pasan de manera simultánea, pero son distintos. Y es en ese sentido, como ven en la pantalla y en sus materiales, la doctrina del llamamiento eficaz o la gracia irresistible la podemos explicar de la siguiente manera. Es el orden lógico que, a la luz del testimonio de las Escrituras, con el cual podemos entender la estructura de los eventos
que acontecen en la vida de una persona cuando es llamada de las tinieblas a la luz. Y cómo estos eventos están relacionados. Uno antecede al otro, pero ambos pasan de manera conjunta. Así que, próximo slide, por favor. Y es en ese sentido que vamos a definir en primer lugar qué es el llamamiento eficaz. Bueno, la doctrina del llamamiento eficaz o la gracia irresistible, como acabamos de mencionar, es un concepto que es central para la teología y la doctrina cristiana. Es un concepto que nos ayuda a tener la perspectiva de ese evento que acontece en la vida de nosotros cuando nuestros ojos son abiertos al Evangelio. Es definida como la doctrina que sostiene la salvación exclusiva por la gracia divina y aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación serán irresistiblemente atraídos a Él. Y aquí es importante, hermanos, que podamos entender que esta doctrina del llamamiento eficaz o la gracia irresistible propone que aquellas personas que caminan de espalda a Dios, como todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida, Dios en su soberana voluntad y en su sublime gracia ha determinado alcanzarnos con cuerdas de amor, pero esa persona tiene que experimentar primero un cambio en su entero ser o en su ser interior. Como hemos visto quizás en algunas de las clases de la teología para la iglesia, el ser interior es esa parte inmaterial, alma o espíritu, pero es aquello dentro de nosotros donde Dios opera el cambio. Y es en ese cambio donde comienza a suceder la transformación que Dios establece y que por ende va a tener como resultado la salvación por la gracia sola. Por ejemplo, el doctor Wayne Grudem, uno de los teólogos sistemáticos que utilizamos para consultar, dice lo siguiente: cuando Pablo dice a los que predestinó, también los llamó, y a los que también llamó, justificó. Está indicando que este llamamiento es un acto ¿de quién? De Dios. Es decir, que si Dios no comienza la conversación, no hay quien hable con Él. Si no es Dios que llama a la puerta de nuestros corazones, no hay forma de que comience a haber una relación entre nosotros y Él. También el doctor A.C. Sproul, otro de los teólogos que consultamos, tiene un tremendo ejemplo y una ilustración que de verdad me gusta mucho. Y dice así: Lázaro había estado muerto. ¿Por cuánto? 4 días. Y Cristo no lo invitó, no fue una invitación. Lázaro, si tú quieres, si puedes, te interesaría, no. Cristo no lo invitó a salir de la tumba. Cristo no tenía expectativa de que Lázaro colaborara en ese llamado que él le iba a hacer de salir de la tumba, sino que Cristo con voz poderosa le dijo: ven fuera, ven fuera. Y vale la pena resaltar que es evidentemente lógico que un muerto no colabora. Alguien que está muerto no pone de su parte, no hace su esfuerzo, no dice yo también, heme aquí, sino que alguien que está muerto necesita que un rescate único como los que Cristo hace venga a su vida. Imaginémonos por un minuto alguien que está secuestrado. En un secuestro no se espera que el proceso de rescate sea simplemente cortés y amable, sino que en un secuestro tiene que venir una operación élite, un equipo SWAT que derribe la puerta, que entre, que saque a aquel que está allí secuestrado por, valga la redundancia, de sus secuestradores. Yo creo que algo parecido pasa en nuestra vida. Cuando estamos muertos y delitos y pecados, cuando estamos de espalda a Dios, sin ningún interés por Dios, no hay forma de que podamos colaborar, que podamos ceder sutilmente a ese llamado de Dios, sino que tiene que ser la palabra poderosa de nuestro Señor que nos alcance, que nos llame, que nos vivifique. Y mi hermana tiene una pregunta.
Bueno, definitivamente, porque Lázaro salió. Pero lo interesante es que, recuerden que cuando Cristo llamó a Lázaro, y que en el ejemplo que utiliza el doctor Sproul para ilustrar ese llamamiento, importante recordar que no es una voz, como si yo estuviera llamando Dionis, Jackson, David. Hermanos, es la voz poderosa del Creador. Aquel que con el poder de su palabra dijo, hágase la luz, y se hizo. Aquel que no tiene ni siquiera que mover un dedo para que las cosas sucedan. Fue la voz poderosa de ese Dios todopoderoso que dijo, sal fuera. Por eso no importa el estado en el que estuviera Lázaro allí, sin una materia muerta, inerte, sin ninguna evidencia de vida, esa alma escuchó el llamado de Dios. Y por eso vemos que este llamamiento eficaz o irresistible es algo que no necesita la colaboración o la participación de nosotros, sino que estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y me encanta cómo la Biblia nos evidencia en todos sus textos que Dios y nosotros tenemos diferencias sumamente enormes y marcadas. Y cuando pensamos en estas cosas, a veces pensamos de que, bueno, Dios pudiera necesitar mi ayuda, pudiera necesitar que yo eche la mano. No, hermanos, estamos hablando del Dios creador, del Dios creador. Así que a su pregunta, hermana, Lázaro definitivamente sí escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Cristo, ese Cristo encarnado, como recuerdan que vimos aquí en la Cristología, fue quien llamó a Lázaro a salir de la tumba de muerte a vida. Bueno, Romanos 8:30, y si alguien, de hecho, tengan su Biblia a mano y algunos textos los vamos a buscar y quiero que sean ustedes quienes lo lean. Si alguien tiene Romanos 8:30, lo leímos, pero sería bueno también que ustedes lo lean para la iglesia. ¿Quién lo tiene? Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, como decíamos, vemos un orden lógico, cosas que pasan con una estructura organizada y están allí puestas con un propósito del Señor, que entendamos de que realmente hay un orden de eventos que acontecen para que luego podamos ver lo que hoy vemos. Hoy vemos la salvación, hoy vemos la gracia del Señor que nos alcanzó. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo podemos identificar los pasos que Dios dio, no en el sentido literal, pero sino las cosas que fueron aconteciendo en nosotros para que antes de que pudiéramos responder a Dios de manera positiva, esto fuera real? Así que, como hemos visto, el llamamiento eficaz o irresistible es esa doctrina que nos enseña cómo la intervención divina y soberana de Dios es la que inicia el proceso de transformación en nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados y que de ninguna manera podemos responder eficazmente a la propuesta del Evangelio y a la propuesta de salvación. Bueno, de hecho, el reformador Juan Calvino, en su obra La institución de la Iglesia Cristiana, comenta lo siguiente: Dios llama de manera eficaz a los elegidos, venciéndoles interiormente y concediéndoles la fe necesaria para responder a su llamado. Este llamamiento es irresistible y asegura la conversión y la salvación de aquellos que son llamados. Me encanta que dice venciéndoles. ¿Y qué es irresistible? Adivinen por qué. Porque es Dios que lo está haciendo. No lo estoy haciendo yo, no lo hace un pastor, un predicador desde un púlpito. En nosotros no hay un poder alguno que pueda convencer a los corazones de su condición de pecado y que necesitan de un Salvador. Es Dios que vence, es Dios quien irresistiblemente trae a salvación. Hermano Lucas, tiene una pregunta. Gracia para la salvación
es tan especial y es tan novedoso y misterioso que podemos ver en los mellizos, Jacob y su hermano, cada uno habían nacido y ninguno habían pecado, y a uno escogió y a otro desechó. Y por eso vemos personas que le quedan minutos para morir y se les está evangelizando y dicen, no quiero saber de eso, y se mueren sin aceptar al Señor porque no están dentro de los llamados. Entonces, nosotros tenemos que ser muy agradecidos de parte de Dios, que Él por su gracia nos llamó, nos escogió, porque Amén. una gran cantidad está por ahí que andan sin ningún tipo de esperanza. Así. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunas versiones más tradicionales no hacen la separación gramatical que hace, al menos la nueva versión de las Américas, que es una versión que entendemos que está mucho más cerca de los textos originales. Fíjense el pequeñito detalle de una coma, cómo puede tener un sentido totalmente distinto. Dice, así que la fe viene por el oír, coma, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Lo que está diciendo ahí, que antes de que venga la fe que viene por oír, algo tiene que pasar para que podamos oír. Algo tiene que acontecer antes para que podamos oír. Si quitáramos esas comas, el texto diría otra cosa. Pero es tan intencional. La fe viene por el oír, coma, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios a nuestras almas, a ese muerto como Lázaro que escuchó el llamado de Cristo, es donde primero tiene que pasar todo, para luego poder, por ese oír que ha sido habilitado, que la fe venga. Y quiero que busquen algunos textos y los vamos a leer, textos que apoyan esta postura. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7, alguien que lo vaya buscando. Romanos 8, versículos del 29 al 30, lo leímos, pero podemos incluir el 29 que no lo habíamos leído. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y Juan 6, 44. Y Él les dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Súper claro, hermanos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero, hermanos, esos son los pero que hay que enmarcarlo en un cuadro. Pero Dios intervino. Romanos 8, 29 y 30. ¿Quién lo tiene? Ella. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén.
Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llamó. Juan 6:44. Yo creo que este es uno de los versículos más contundentes. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Bueno, por algo Cristo dijo, yo soy el camino soy yo. Si intentamos nosotros buscar el camino por nuestras propias cuentas, no lo vamos a encontrar. El Padre tiene que traernos a Cristo. Y habiendo dicho esto, ahora vamos a hablar de el otro. Pastor Johnny, adelante. Sí, solo quería pedirte si puedes explicar un poquito mejor o más claro cómo es que el Padre nos convence, porque yo creo que la experiencia de todos nosotros que hemos recibido a Cristo es como que si nosotros fuimos de alguna manera convencidos en nuestra mente y nuestro corazón y participamos en decir, sí, Señor, yo quiero. O sea, como que no fue algo que amanecimos un día y decimos, oh, yo soy cristiano, sino que hubo algo. ¿Qué es lo que Dios hace? Porque cuando hablamos del llamado eficaz o el llamado irresistible, sí es cierto que es irresistible, pero ¿cómo es que pasa? De manera que nosotros sentimos una realidad, que nosotros hemos asentido al llamado de Dios y que no se nos impuso, que no fue que Dios de repente nos hizo un truco de magia, sino que nosotros entendimos. ¿Cómo pasa eso? Claro que sí. Bueno, de hecho, Romanos 10:17 dice así que la fe viene por el oír. Como dice Dionis, no fue algo que nosotros nos levantamos y dijimos, wow, pero yo quiero a Cristo. Si bien es cierto que tiene que acontecer algo primero en nuestro ser interior, y es lo que estamos viendo aquí, pero debemos ser expuestos a la palabra del Señor, al Evangelio que no solamente nos explica, nos acusa y nos señala de nuestra condición caída para mostrarnos la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que debe pasar, nadie llega a Cristo sin antes haber sido expuesto a Él. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 habla de cómo pues invocarán a aquel del que no han oído. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Alguien tiene que exponernos al evangelio de salvación. Alguien tiene que hablarnos de las buenas nuevas de salvación. Alguien tiene que convencernos, o no convencernos, no es la palabra. Alguien tiene que demostrarnos de que estamos mal. Mal no porque simplemente estoy incorrectamente obrando en aspectos morales. No, mis hermanos, estamos mal porque todos hemos caído delante de Dios. Pero si no sabemos, si pasamos por la vida sin que nadie nos exponga a esas verdades del evangelio, ese oír que luego habilita nuestra capacidad de poder escuchar el evangelio, entonces no tendría la conexión y esa danza que se da entre el evangelio que ha sido predicado por alguien a nosotros, hemos sido expuestos por el evangelio, y cuando Dios hace el llamamiento eficaz, entonces nuestros ojos son abiertos a las verdades del evangelio. Nuestro hermano Francisco, no sé, Dionis, si se apunte a lo que tú preguntas. Lo más importante es entender que no podemos responder al llamado eficaz si antes no somos regenerados. Eso es definitivo. O sea, yo oí del evangelio muchísimas veces y un día oí y respondí, porque Dios, el Espíritu Santo, es quien nos regenera. Y eso lo que significa es que cambia nuestra naturaleza. Entonces, cuando oímos el evangelio, respondemos de una manera efectiva. El llamado es irresistible, pero Dios primero nos regenera para que podamos contestar a ese llamado, no porque nosotros queremos, sino porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Así es. Luis, creo que tiene una pregunta por ahí. No, ok, perfecto. Entonces, bueno, hermano Kenneth. Muchas preguntas, muy bueno. No, que yo pensaba que es la obra del Espíritu Santo, que Dios use el Espíritu Santo, como dice Juan 16, 8 a 13, que Él nos convencerá de juicio, de justicia y de pecado. Es el Espíritu Santo que lo hace.
Él nos guiará en toda la verdad, como dice el versículo 13. Creo que es muy importante entender que es la obra del Espíritu Santo, que Dios lo usa. Totalmente. Gracias, hermana. Entonces, habiendo dicho eso, la regeneración, como bien comenta nuestro hermano Francisco y casi todos ustedes han apuntado hacia allí, la regeneración es el próximo slide, si me ayudan. Es ese evento que va de la mano con el llamamiento eficaz, pero que acontece primero. Bueno, de hecho dice así: la doctrina de la regeneración es el concepto fundamental de la doctrina reformada del cristianismo protestante. Según esta perspectiva teológica, la regeneración es el acto soberano de Dios mediante el cual Él concede una nueva vida espiritual. ¿A quiénes? A aquellos a quien ha elegido para salvación. En ese acto soberano de Dios de impartir nueva vida, es donde comienza los cimientos de lo que luego es el proceso de la salvación y todo lo que quizás hemos venido explicando en estas doctrinas teológicas para la iglesia. Pero la regeneración es el evento donde allí comienza Dios a impartir vida a los muertos espirituales. De hecho, comento algo rápido de Wayne Grudem y de Sproul, y quiero que vayan buscando Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27 para que lo leamos. Entonces dice así, el doctor Wayne Grudem comenta lo siguiente: la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como el nuevo nacimiento en el lenguaje usado de Juan capítulo 3, versículos de 3 al 8. Es en ese nuevo nacimiento, como Cristo lo explica allí en Juan capítulo 3, es donde se cambia la naturaleza del hombre, una naturaleza caída, pecaminosa, un espíritu muerto al cual se le da vida. R.C. Sproul también comenta lo siguiente: pero en la obra de la regeneración no tenemos una participación activa. Es por completo una obra de Dios. ¿Quién tiene Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27? Que lo lea, por favor. ¿Quién lo tiene? Dale, David. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mucho antes de Juan escribir, ya Ezequiel lo había profetizado. Como dice Juan, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero Ezequiel profetizó de que Dios iba a operar en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, una transformación, la cual iba a implicar que nos quitara la naturaleza caída, ese corazón muerto, por un nuevo corazón. Recordar que corazón no es literal el músculo, sino un ser interior diferente. Es una obra del Señor única y que acontece soberanamente en la vida de los creyentes. De hecho, uno de los principales defensores sobre esta doctrina de la regeneración es Agustín de Hipona. Y comenta lo siguiente: la regeneración es iniciada por Dios y operada por Dios. Es Dios quien inicia este proceso, pero es Dios quien lo hace también. Agustín sostenía que la regeneración es un acto irresistible y garantizado por Dios. Que aquellos que han sido regenerados son sellados por el Espíritu Santo, como hablábamos aquí. Es en ese sello del Espíritu donde está como la garantía de salvación. Es el sello de calidad, hecho en DR, hecho en Puerto. Hay mucho sello de calidad, garantía. El Espíritu Santo es el sello de la garantía de la salvación del creyente. Entonces, ¿qué hemos visto, hermanos? Que la regeneración y el llamamiento eficaz son dos eventos y es importante que podamos verlo de esta manera. Son dos cosas que acontecen. Una va de la mano de la otra.
pero una pasa primero y la otra después simultáneamente. Es decir, ese momento cúspide de nuestra vida donde somos levantados de la muerte espiritual a una nueva vida en Cristo, acontece en eventos separados, pero que van juntos de la mano. Ver uno sin el otro le restaría orden lógico a la obra que Cristo opera en corazones caídos como los nuestros. Textos que vamos a leer rápidamente: 1 Pedro 1:3, Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, Efesios 2:5 y Colosenses 2:13. Bueno, lo tenemos en pantalla, lo pueden leer de pantalla si quieren. ¿Quién lo lee? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Juan 3, 3 al 8. Rubén. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta de Nicodemo, la pregunta que haríamos cualquiera de nosotros en nuestra naturaleza humana. ¿Dónde trabajo yo? ¿Cuál es mi participación en ese negocio? ¿Puedo yo entrar de nuevo al vientre de mi madre? El hombre siempre apunta a cuál es mi parte, qué hago yo. Pero aquí vemos que esto es una obra de gracia del Señor soberana. Efesios 2:5. ¿Quién lo quiere leer? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es. Y Colosenses 2:13. ¿Quién lo lee? Colosenses 2. Ahí está. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y interesante, y como una nota al margen, el texto de Ezequiel 36, 26 a 27, en la tradición judía no entendían el texto y pensaban que él guardaba una relación directa con la circuncisión física que Dios estableció para su pueblo. Y no veían que de una manera como de sombra Dios estaba anunciando desde esa circuncisión que estableció para su pueblo lo que iba a acontecer, pero que esta, si podíamos llamar circuncisión, no era física, no era en el cuerpo, iba a ser en el alma. Entonces, una notita ahí para que lo tengamos también en perspectiva. Y por último, si me ayudan con la próxima slide. Muchísimas gracias. Algo importante, y es que, ¿por qué estudiamos el llamamiento eficaz y la regeneración? Bueno, porque también hay otras posturas que estudian lo mismo. Y es importante entender qué proponen esas posturas. Por ejemplo, el semipelagianismo. Como quizás saben, Pelagio fue un teólogo que la iglesia en el siglo V lo declaró como hereje. Y en su postura sobre ambas doctrinas del llamamiento eficaz y la regeneración, él dice lo siguiente: según el semipelagianismo, el llamamiento de Dios es necesario para la salvación, pero considera más como una invitación a una ayuda divina que permite a las personas responder positivamente a su propia voluntad. Esta perspectiva del llamado de Dios se extiende a personas por igual y no se limita a un grupo predestinado. Indistintamente la diferencia que podamos tener y que tenemos con esta postura, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, mis hermanos, ¿qué vemos? Vemos que el hombre no colabora. Es que no hay forma de que alguien que está muerto, alguien que no tiene vida espiritual, pueda responder colaborativamente a este llamamiento
si antes no acontece lo que la soberana voluntad de Dios ha establecido, que es que Él nos da vida primero. Creo que el semipelagianismo confunde el llamado general que Dios hace a todos los inconversos, a todos los pecadores de que se arrepientan, Totalmente. con el llamamiento eficaz. Ellos no pueden ver una diferencia y asumen que así como Dios de manera general está llamando, cualquiera puede creer indistintamente. Ahora, la pregunta que me surge es, cuando Dios acuse a los perdidos en aquel día, ¿los va a acusar porque no respondieron al llamamiento general o la acusación va a caer sobre Dios porque Él no les hizo un llamamiento eficaz? En aquel día, en el día en que todos los perdidos se presenten delante de Dios, ¿pudieran ellos decir, yo no soy salvo porque tú no me llamaste? O Dios les va a decir, tú estás perdido porque yo te di testimonio a través de la creación, hice un llamamiento general, di a mi hijo, di el evangelio y tú no creíste. No sé si... Respondo primero la pregunta de Johnny. Sí, le doy en un segundito. Interesantísimo lo que Johnny plantea, porque ciertamente en el semipelagianismo como estructura teológica y doctrinal no hay una diferenciación entre dos cosas que parecen ser iguales pero no son. Por lo tanto, a esa pregunta de Dionis, ¿qué va a pasar con aquellos que en el día final estén delante de Dios y digan, no, pero tú no me diste el chance? Yo no estoy aquí porque tú no me diste el chance. Bueno, la Biblia es bastante clara en ese aspecto. De hecho, Romanos 1, capítulo 18, dice que no hay excusa. ¿Pero por qué? Por todo lo que plantea Pablo anteriormente, de cómo Dios se reveló a todos por medio de la creación, dio suficiente evidencia a muchos para testimonio, pero también dio a su Hijo para propósito de salvación. Y aún así, corazones no respondieron. Entonces aquí vemos algo interesante. Sabemos que la salvación es por pura gracia, pero el ser humano en sentido general es caído delante de Dios. Pero dentro de ese ser humano caído hay algunos que de ninguna manera quieren a Dios. Ni aunque Dios le diera la oportunidad de mirarlo y contemplarlo y quererlo, lo van a hacer. Hay ejemplos bíblicos. Judas, podemos mencionar muchos más, pero en la soberanía de Dios, la gracia es impartida. Hay un concepto teológico que es la gracia común, la gracia específica. La gracia común, todo el mundo ha visto la obra de Dios, todos hemos contemplado su grandeza, todos sabemos quién es el Dios creador, pero hay un grupo específico que suprime la verdad, Romanos 1. Y no solamente la suprime, sino que prefieren voluntariamente adorar otras cosas, darle lo que es de Dios a otras cosas, a imágenes. Que crean sus propios dioses porque es el Dios que les satisface a ellos. Es el Dios hecho a su medida, a sus intereses. Ese grupo, el día que esté parado delante de Dios, no tendrá excusa, como dice Romanos capítulo 1. Así es. Pero subraye una cosa, hermanos. Ténganlo en su mente. Hay personas que aman la maldad. Que no importa cómo le presenten a Dios, aman la maldad. Y prefieren la maldad. Y la buscan y la anhelan. Esos son los que hacen sus dioses de Romanos 1. Esos son los que prefieren la mentira antes que la verdad. Y por último, la regeneración desde la perspectiva del semipelagianismo, para ya ir cerrando. Según el semipelagianismo, en cuanto a la regeneración, esta afirma que la gracia de Dios y la voluntad humana trabajan juntos, van de la mano, para producir salvación. Se entiende que la regeneración es un proceso en el cual la gracia divina coopera con la respuesta positiva de las personas. En otras palabras, la regeneración es considerada como una respuesta humana a la gracia divina en lugar de ser un acto unilateral de Dios. Volvemos a lo mismo, entre la confusión de no
poder separar una cosa de la otra, y el testimonio bíblico que nos evidencia de que no hay una manera posible en que alguien que está muerto en delitos y pecados pueda responder adecuadamente al llamado de Dios. El semipelagianismo falla en el blanco y considera que la colaboración del hombre, y aquí es lo importante, es sumamente importante. El rol del hombre es muy relevante en el proceso, algo que va totalmente divorciado del testimonio de las Escrituras. Así que, habiendo visto esta perspectiva, si me pueden ayudar con el próximo slide, por favor. Habiendo visto esto, queremos concluir con una cosa. Y claro, si hay alguna pregunta también hay la oportunidad. Aplicaciones, hermanos. ¿Para qué nos sirve ya directamente a nosotros estudiar el llamamiento eficaz y la regeneración? Bueno, en primer lugar, estas verdades bíblicas, doctrinales, tienen que tener como resultado en la vida del creyente una primera cosa, es humildad. Humildad, sencillez. Sabiendo que nosotros no hemos sido para nada lo que hemos aportado a esta salvación tan grande que ha sido por gracia pura de Dios. Que si hay algo que usted y yo y todos los que hemos sido alcanzados por gracia del Señor hemos aportado en esto, es nuestro pecado. Cuando nos tocó la oportunidad de venir delante de Dios, lo único que trajimos fue: Señor, aquí está mi bajeza, aquí está mi incapacidad, mis debilidades, aquí estoy yo como lo que soy, un pecador. Pero usted y yo no tenemos fortaleza alguna que podamos pararnos delante de Dios y aquí estoy, porque no, yo no soy tan malo. No. Entre el promedio yo soy un poquito mejor. No, hermanos, somos pecadores. Y ese ha sido nuestro aporte delante del Señor. Y por último, orar, hermanos. Miren, porque nosotros no sabemos quiénes son los que el Señor por gracia ha predestinado para salvación. Nuestro rol es dos cosas: orar por gracia para el Señor, gracia para ellos, y dos, ser instrumentos del Señor en la proclamación del Evangelio, de manera que nosotros, como voceros de Dios, simplemente, así como la parábola de la semilla, esparzamos la semilla del Evangelio y Dios se encargará de prosperar la tierra. La buena tierra, que es el centro de esa parábola de la semilla, es la tierra que Dios en su soberana gracia va a abonar y va a dar frutos. Pero usted y yo oramos para que Dios dé gracia, y usted y yo llevamos el Evangelio por gracia, porque por gracia ha sido dado a nosotros. Amén.